La verdad es que es un placer poder estar aquí hoy en este segundo foro urbano de España y poder abordar en compañía de este gran panel el evento, digamos, este subevento, ¿no?, que habla de las agendas urbanas subnacionales. Yo creo que después de todo lo que hemos venido hablando durante toda la mañana, a nadie se le escapa que desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana nos encontramos muy orgullosos, ¿no?, de cómo está funcionando la implementación de la Agenda Urbana Española en los diferentes territorios. Sabéis que está reconocido como política nacional de carácter urbano y que, tratándose de una herramienta de planificación estratégica que en ningún momento es algo de obligado cumplimiento ni de estricto carácter normativo, sin embargo, y de manera muy sorprendente y satisfactoria, la Agenda Urbana Española se ha configurado como uno de esos grandes mecanismos que permite, ¿no?, nos gusta decir casi que es como una estantería en la que todas las políticas que tienen que ver con nuestros municipios, con la organización de nuestros municipios, van encontrando como el mejor lugar, ¿no?, y todo de manera bien organizada, pues al final lo que nos permite es que cada acción que desarrollamos en cada municipio pues pueda, de una manera muy estructurada y muy ágil, ir dirigida a cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible que, a fin de cuentas, es lo que persigue esta plataforma. El lema de esta edición del foro, sabéis que es de la planificación a la acción, y bueno, lo cierto es que el poder trabajar aquí en esta mesa hoy, que lo vamos a tomar, si nos permitís, casi como un foro de debate intenso, ¿no?, que vamos a trasladar como estas conversaciones que hemos estado manteniendo casi fuera, ¿no?, en el backstage, ¿no?, el poderlas trasladar aquí a este entorno y poder hablar un poco de cómo están funcionando las agendas urbanas a ese nivel que se designa, ¿no?, como subnacionales, cuando estamos hablando de territorios, ¿no?, de las diferentes regiones. Y bueno, en ese sentido, pues yo creo que podremos ver desde agendas que llevan ya mucho tiempo desarrolladas, algunas se pusieron en marcha de manera paralela a la propia Agenda Urbana Española, otras llegaron un poco después, otras se encuentran en pleno proceso de cocinado y algunas todavía no existen, y también quisiéramos saber si es porque no se ha estimado oportuno, interesante, o qué tipo de factores han hecho que la agenda urbana en esos territorios en este momento no se haya desarrollado como tal. Entonces, yo creo que en esta mesa tenemos reflejados diferentes puntos de vista que van a enriquecer enormemente el debate, y creo que nos van a poder permitir incluso un ejercicio de autocrítica y el podernos también ofrecer pues casi mecanismos, ¿no?, de mejora de la propia agenda y de la implementación. Así como un poco marco, sí que comentar que en este momento pues casi 120 municipios, ¿no?, están desarrollando sus propias agendas urbanas, sus planes de acción local en el marco de las ayudas de los fondos europeos. Se han convertido en proyectos piloto, pues porque al final están abordando cuestiones, ¿no?, cada una de manera diferente, ¿no?, y de todos esos planes de implementación hemos aprendido pues numerosas cosas que esperamos que puedan servir a otros municipios o a otras regiones que decidan poner en marcha sus agendas en un futuro. Y bueno, sin más dilación, porque aquí realmente los protagonistas de la mesa son pues estos los compañeros que tenemos hoy aquí. Me gustaría presentarles brevemente un poco para poder contextualizar, y después les iré dando la palabra a cada uno de ellos para que nos puedan contar un poco lo que han venido a decirnos en primer lugar, y luego ya empezaremos con esas preguntas. Y ya al final tendremos ocasión también de dar el turno de palabra a una especial fila cero que cuenta también con diferentes directores generales de otros territorios, ¿no?, y yo creo que con eso vamos a tener casi pues una visión muchísimo más completa. Bueno, a mi izquierda tengo a Ignacio de la Puerta, director general de Planificación Territorial y Agenda Urbana del País Vasco, arquitecto también. A mi derecha tengo a... espérate, que no te había ni visto, digo, estoy viendo a mi derecha y todavía no hemos llegado, voy a acabar por aquel lado de allí. También nos acompaña a José Andrés Moreno, director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía, también arquitecto y funcionario de la Junta desde hace muchísimo tiempo. Entonces, dejamos el lado de los arquitectos por este lado y voy a pasar al lado de los juristas. Veníamos hablando que precisamente nuestra disciplina tiene un poco de ver, ¿no?, de manera intensa de estas dos
estas dos disciplinas, de estas dos líneas de trabajo. A mi derecha del todo tenemos a María Pardo Álvarez, directora general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de Castilla y León, licenciada en Derecho, doctora en Derecho. Y tenemos aquí también a José Antonio Carrillo Morente, viceconsejero de Planificación Estratégica de Castilla-La Mancha y bueno, también licenciado en Derecho y máster de Ordenación del Territorio. Con esto creo que voy a comenzar a daros la palabra para que nos contéis un poco cuál es, desde vuestra región, cuál ha sido esa aproximación a la agenda urbana española y a las políticas de planificación de territorio. Así que, si te parece, Nacho, comenzamos contigo. Como tienes presentación, si te parece, pasas al atril y continuamos. ¿Sí? Arratsalde on, buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias al Ministerio, Nuria y todo el equipo por la organización y la invitación a participar en esta segunda edición del Foro Urbano de España, donde, bueno, yo creo que, aunque aquí hay poca gente, yo creo que es por la hora también, porque nos hemos ido, como tú decías, con retraso y esto se ha ido complicando. Tampoco es la mejor hora para que hablemos de este tema. Así que si alguien quiere dormir, que duerma, pero por favor que ronque bajito. Bueno, voy a empezar a hablar de la Agenda Urbana de Euskadi, que posiblemente algunos y algunas ya conoceréis, y que me suele gustar partir de un elemento, de un proceso que se inició hace un siglo, aproximadamente, en 1923. Algunos lo conoceréis, la Carta de Atenas, cuando el Corbusier presentó los principios de urbanismo. Y ya en aquel momento se hablaba de que la ciudad no es nada más que una parte del conjunto económico, social y político que constituye una región. Fijaros que ya se hablaba en aquel momento que trascendía del ámbito de la ciudad, donde se producen las 4 funciones básicas. Hoy estamos llamando Agenda 2030 a las funciones de habitar, trabajar, descansar y, lógicamente, circular, la movilidad que implica cada uno de estos usos, pero donde ya se decía también que la ciudad tenía que ser estudiada en el conjunto, teniendo en cuenta su área de influencia, más allá de lo que es el límite, de lo que es el entorno del suelo urbano, que es lo que hoy identificaríamos, ¿no? Tiene que tener en cuenta toda su influencia, que es lo que desde mi punto de vista tiene que ver con una agenda. Es por lo que yo suelo decir que una agenda urbana de una ciudad es muy complicado si no se entiende con toda el área de influencia de ese entorno urbano. Pero además, lo que ya decía es que un plan regional sustituirá al plan municipal. Fijaros dónde empezábamos a hablar de la planificación territorial y, sobre todo, lo que decía es que cada ciudad tenía que establecer su propio programa, su propia estrategia de funcionamiento. Eso, un siglo después, se ha convertido en la Agenda 2030, que se formaliza de alguna forma en la Agenda Urbana en Hábitat 3 en Quito en 2016. Es decir, nosotros hemos trabajado con la dualidad de la planificación estratégica recogida a través del instrumento de la Agenda Urbana de Euskadi, Bultzatu 2050, y también con la visión normativa de la ordenación del territorio a través de las directrices de ordenación territorial. Bultzatu, para los que no conozcáis euskera, significa empujar. Y es en el sentido de empujar todos en la misma dirección, todos, y cuando me refiero a todos es los 3 niveles administrativos que tenemos en el caso de Euskadi y todos los multiagentes que tenemos también en el ámbito de los entornos territoriales, para desarrollar no solo lo que es la ciudad, también suelo decir que más que una agenda urbana es una agenda territorial, porque hemos tenido la concepción de Euskadi como una ciudad de 2.200.000 habitantes, que es una ciudad de tamaño medio a nivel global. Voy a dar un poco la visión de estos dos elementos, la visión estratégica que ya se decía hace un siglo y también su reflejo en el aspecto normativo. El marco de referencia que toma la agenda urbana es, lógicamente, el marco de referencia global con la Agenda 2030, con la nueva Agenda Urbana Europea, con la Agenda Urbana de España y con otros instrumentos como el Pacto de los Alcaldes, la Declaración de Copenhague. Pero también en Euskadi ya se habían desarrollado otros elementos. Teníamos unas directrices de ordenación del territorio de 1997, una Agenda Euskadi Basque Country 2030 de la legislatura anterior, una declaración vasca de ciudades sostenibles y una organización de municipios por la sostenibilidad udalsarea que derivaba de las famosas agendas locales 21. Pero lo que sí es el marco, se trata de definir el marco de coherencia de todas las políticas públicas,
donde hicimos un análisis de 37 planes estratégicos de todo el Gobierno, donde afectaba de forma transversal a distintas estrategias sectoriales, pero con incidencia territorial. Ninguna de ellas había tenido en cuenta cuál es su incidencia territorial ni qué afecciones podía tener con las otras estrategias colaterales. Con lo cual, digamos que la agenda lo que se hace es analizar todas las estrategias sectoriales para ver qué incidencia tienen en el territorio y cuál es el marco de coherencia que se define en la propia agenda urbana. Por lo tanto, se examinaron todos los planes e impactos de la acción del Gobierno en relación con los objetivos de la agenda urbana, pero nos vamos al 2050 porque lo que se hace es también alinearse con la agenda europea, donde se empiezan a fijar ya objetivos a largo plazo, si podemos decir que el 2050 es un largo plazo. Con esto, en un proceso participativo donde se trabajó con todos los agentes, incluso los niños y los jóvenes, y también los jubilados y los mayores, se trabajó sobre cuál era la visión que en Euskadi había para el futuro de Euskadi en el 2050 y, fruto de ese proceso de participación, se identificaron 15 retos de futuro centrados en las 4 grandes transiciones de las que tanto se habla hoy en día y, a partir de ahí, se establecieron 8 prioridades estratégicas con 5 principios transversales que se concretaban en 33 áreas de intervención y 4 líneas de acción. Digamos que es la imagen sintética de esa visión estratégica con las distintas prioridades. Se buscó también cómo se alineaban las 8 prioridades estratégicas con sus distintas áreas de actuación junto con los objetivos de desarrollo, con los 17 ODS, y cómo encuadraban con los 10 apartados de análisis de monitorización del ODS 11. En el sentido de entender que la Agenda 2030 lo que hace es decir qué es lo que hay que hacer en la sociedad, pero realmente la agenda urbana, el ODS 11, lo que dice es dónde y cómo se interviene para conseguir el efecto de estos 17 ODS. En algún momento pensamos que el 14 era el que menos incidencia podía tener en la agenda urbana, pero realmente incluso, que es el que afecta a los fondos marinos, pero incluso ahí es donde en las zonas costeras los vertidos submarinos de las aguas residuales van al mar, pero también nos alimentamos de la piscifactoría o de los peces, de los animales que se consiguen en ese entorno, con lo cual también el 14 está afectado. Es decir, los 17 ODS entran de lleno en este apartado. Un elemento fundamental, esta mañana ha habido una mesa en la que se ha tratado, era la gobernanza. Una gobernanza estructurada a partir de un foro multiagente, vinculado multiagente y multinivel, vinculado al desarrollo de la propia agenda urbana, un elemento de gestión que también ya teníamos, que es la Comisión de Ordenación del Territorio, y otras iniciativas como Dalsarea y el Open Government Partnership en el que estaba. Estamos en un territorio tremendamente denso desde el punto de vista de la densidad urbana, que es la gráfica que aparece ahí a la derecha, y donde nos pareció fundamental incorporar también unos indicadores de gestión que nos permitieran hacer un seguimiento del desarrollo y evaluación de la propia estrategia, incorporando algunos elementos como es la integración de la perspectiva de género y la integralidad en las intervenciones que se están planteando. Este análisis y este grupo de gobernanza, multiactor y multinivel, está constituido por administraciones públicas, está el Gobierno con todos sus departamentos, están las 3 diputaciones forales, Udalsarea, está Eudel y las 3 capitales, están también sociedades públicas, están los centros de investigación y universidades, pero también empresas, clústeres y agentes sociales, de forma que estamos participando dentro de este foro más de 40 entidades. Una vez identificado ese mapa de actores que están en el foro, se definió el sistema de gobernanza y en la fase tercera lo que se hizo fue realizar el análisis de los proyectos que podían estar vinculados al desarrollo de las acciones, de las 105 acciones, para ver cuál era el impacto que realmente se estaba desarrollando y si se estaban consiguiendo los objetivos marcados en la agenda. A partir de ahí, en esa implementación del ODS 11, lo que se hace es, a través del plenario de la Agenda 2030, donde se marcan las prioridades de la agenda, tenemos el grupo de trabajo, como digo, de la Agenda Urbana de Euskadi Bultzatu 2050, donde es el grupo de trabajo el que identifica cuáles son los proyectos tractores, los proyectos significativos que van a establecer ese marco de implementación de la agenda y también los que aprueban el marco de indicadores para ver la evaluación. Un marco de indicadores que se ha tratado de que sea equiparable también a los marcos internacionales que están desarrollando
para que podamos compararnos también con otros ámbitos. Dentro de los proyectos identificados como elementos significativos está uno que precisamente se está hablando en una de las salas hoy, que es el proyecto Penguela, donde la intervención precisamente de los ámbitos más vulnerables, en los barrios, a la escala de barrio, es donde mejor se puede visualizar la implementación territorial a una escala casi micro de lo que son los objetivos de la propia agenda urbana. Con esto, identificados los proyectos aprobados identificados y aprobados por ese grupo de trabajo, lo que se ha hecho es analizar todos esos proyectos, qué relación tenían con las 104 líneas de acción y, por lo tanto, poder identificar si alguna de las líneas de acción carecía de algún proyecto específico que pudiera vincularse a esos proyectos. Y así apareció alguno relacionado, por ejemplo, con el tema de la promoción de viviendas de cohousing, en el sentido de incrementar el número de viviendas disponibles en un programa específico de vivienda y la revisión de los requisitos de acceso, que es uno de los pocos, encontramos 2 de las 104 acciones que no tenían proyectos que estuvieran vinculados a esas acciones. Con esto lo que teníamos era, buscamos el objetivo de garantizar que todas las líneas de acción estuvieran cubiertas por proyectos concretos y medibles a lo largo del periodo. Intentábamos identificar qué sector es el que tenía la prioridad estratégica de intervención, dónde se tenía que implementar esos proyectos, en qué municipios, territorios históricos o en la comunidad autónoma, quiénes eran los agentes involucrados, bien institucionales, empresas o del tercer sector, cuándo se tenía que realizar esa acción a corto, medio o largo plazo, de forma que a través del análisis de las fuentes de información y los mecanismos de recogida de información y de seguimiento nos permita hacer esa evaluación. Una evaluación que ya ha ido avanzando, como decía, tratando incluso que estos indicadores estén relacionados con el Global Urban Monitoring Framework, de forma que nos podamos comparar a nivel internacional y que ha permitido desarrollar el primer Voluntary Local Report relacionado con el ODS 11. Pero, como decía, esta es la visión desde el punto de vista de la agenda urbana, pero tiene también su visión y su reflejo en lo que es la ordenación del territorio a través de las directrices de ordenación del territorio. En este sentido, disponíamos ya desde el año 90 de una ley de ordenación del territorio, la Ley 4/1990, donde establece, por un lado, la existencia de unas directrices de ordenación del territorio. Las primeras se aprobaron en el 97, las segundas las aprobamos en el 2019, a la par que aprobábamos la agenda urbana, y donde se establece ya el esquema de planificación territorial, cómo va cayendo en cascada a los ámbitos de las 17 áreas funcionales en las que se estructura el modelo territorial de Euskadi, donde tenemos 15 planes territoriales parciales ya aprobados y estamos en fase de revisión con 5 y con los planes territoriales sectoriales vinculados a distintos elementos sectoriales. En este momento tenemos 14 planes territoriales sectoriales, iniciando en este momento el de recursos turísticos y el de energías renovables y con la revisión del PTS litoral en la incorporación de los efectos derivados del cambio climático. Y toda esta planificación territorial, que tiene carácter sustantivo y además preceptivo desde las directrices hacia los planes territoriales parciales, los planes territoriales sectoriales, al final, de alguna forma, obliga y limita al Planeamiento General Municipal a establecer sus determinaciones específicas en cuanto a la coordinación a nivel territorial. De alguna forma, con eso conseguimos también una estructura de planificación desde la escala amplia del ámbito territorial de la comunidad autónoma hasta el ámbito municipal. El modelo territorial en la evolución del año 97, que tenía esta visión más ingenieril, más de infraestructuras, más de elementos estructurantes del territorio, ha pasado a tener una visión mucho más novedosa, digamos, al incorporar como elemento fundamental las infraestructuras verdes, las soluciones basadas en la naturaleza, los corredores ecológicos y las infraestructuras azules como los elementos principales de vertebración del territorio. Un modelo territorial que mantiene el sistema polinuclear de capitales y de cabeceras de áreas funcionales, incorporando así el reconocimiento de todas las comarcas y de las pequeñas estructuras comarcales, donde hay siempre un pequeño municipio que es cabecera y, por lo tanto, con su área de influencia también reconocido, como decía, desde hace más de un siglo, y, por lo tanto, analizando esas comunicaciones, esas influencias, pero también con la incorporación de algunos elementos significativos, como son los ejes de transformación, que al final son elementos que van interconectando las distintas áreas funcionales,
Y, como decía, es lo que acaba determinando un marco de referencia para todas las políticas sectoriales y la actividad urbana en los municipios, con el fin de conseguir, al final, un territorio sostenible, participativo, equilibrado, inteligente, interrelacionado, inclusivo y vivo, que permita mejorar las condiciones de la cohesión de la población. Si tengo 5 minutos, tengo aquí un pequeño vídeo. ¿Sí? Soy el primero. Donde se recoge la visión de los distintos agentes que participaron durante la formulación de la Agenda Urbana. Haber sido parte del proceso de elaboración de la Agenda Urbana y estamos muy honrados de ser parte también de un proceso de implementación y de sostenibilidad hacia el futuro. Se han tenido en cuenta los grandes retos urbanos, el demográfico, el social, el climático, el tecnológico y el cultural. Bultzatu 2050 es una iniciativa que trata de dotar de coherencia al marco de las políticas públicas en el ámbito de la sostenibilidad y creo que es una iniciativa importante dado lo prolijo de todas las iniciativas, planes e instituciones implicadas. La nueva Agenda Urbana interpela a todos los gobiernos en diferentes escalas a repensar la manera en la que nos relacionamos con el territorio y en la manera en que hacemos nuestras ciudades. De hecho, el hecho de que las ciudades concentren una cantidad ingente de población hace que sean las responsables de muchos de los problemas que tenemos derivados del cambio climático. Y por ello las agendas urbanas están tomando un cariz muy importante. El IPCC nos advierte de que para el 2050 debemos tener 0 emisiones de gases de efecto invernadero, cuando en la actualidad estamos produciendo cerca de un 24% más con respecto al 2015. Por tanto, el reto es colosal. Oso garrantzitsua da zentzu horretan konektatzea hiria eta ingurunea. Hiria ez da isla bat, eta orduan alde batetik bere inguruko dependentzia dauko, eta beste alde batetik ere inguruak ekarpenak egiten dio hiriari eta hiriak ekarpenak egiten dio inguruneari. Que es una agenda dirigida a hacer compatibles el crecimiento económico por una parte, la búsqueda del bienestar dentro de nuestra sociedad y además que eso ocurra, crecimiento y bienestar, respetando compromisos medioambientales, protegiendo el planeta. Es importante que se incorpore la perspectiva de género para pues ir articulando las ciudades, ¿no?, con esa incorporación de mirada que vaya aglutinando pues aquellas acciones que favorezcan, ¿no?, la integración de las mujeres, que faciliten, ¿no?, su vida, la vida en las ciudades. Desde el tercer sector social nos plantea también una serie de retos que tenemos a futuro y que tienen que ver con construir unas ciudades más inclusivas, unas ciudades que preserven los derechos universales. Desde el ámbito de la salud considero primordial que esta Agenda Urbana 2050 tenga muy en cuenta que la realidad de las personas es un bien a cuidar y a tener muy en cuenta. Lo que nos parece muy bien es que la Agenda Urbana de Euskadi se alinea con estos instrumentos internacionales. Es decir, comienza a hablar el mismo lenguaje de los instrumentos internacionales. Kultura da behar bada elementu guzti horren motore eta agenda hau aurrera eroan aldauen elementurik eta indartzuena. Bai pertsonak eta bai hiriak eta lurraldeak azpimarratzen dauen elementua dalako.
caso del Gobierno vasco, haya cogido este proyecto con ambición y con ilusión para impregnar a toda la sociedad y para impregnar a todas las políticas de construir mejores ciudades, de ordenar mejor el territorio, de hablar de sostenibilidad desde nuestros asentamientos, y yo creo que es una buenísima noticia. Yo creo que los grandes retos, ¿no?, por los que los debemos de abordar de aquí al año 2050, ¿no?, como está planteada esta agenda, deben guiarse sobre los retos demográficos, el relevo generacional, el envejecimiento de la población, cómo va a influir la tecnología en esos futuros empleos. Enhorabuena al Gobierno vasco que habéis conseguido esto y que eso va a ser al disfrute de muchos municipios en vuestra región. Y bueno, estamos encantados de apoyaros donde podamos y que sea un producto muy bonito que tiene mucho éxito en muchos municipios, ciudades y pueblos pequeños y que vais disfrutando de esta agenda urbana en el País Vasco. Muchas gracias. Pues eso, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias al Gobierno vasco por trasladarnos el espíritu de esta agenda urbana de Euskadi. Yo creo que además también por traernos ese primer informe de evaluación. Yo creo que después del tiempo que ha transcurrido, ¿no?, desde que esta agenda urbana se puso en marcha, casi de manera paralela a lo que lo hizo la agenda urbana española, ver también cómo ha ido evolucionando y cuáles son los resultados es de gran interés. Evidentemente, en un Estado como el nuestro, que está fuertemente descentralizado, como desde las diferentes regiones, desde las diferentes comunidades autónomas, se ha ido abordando esta cuestión de la planificación estratégica y el desarrollo urbano sostenible, cómo ha de plantearse. Yo creo que es interesante que nos nutramos de estos ejemplos y podamos ver cómo se han ido trabajando, ¿no? Hemos visto el caso del País Vasco, es una de las 6 agendas urbanas regionales que se han puesto en marcha. Yo creo que bueno, has estado explicando, yo creo que también el puntito cuando hablabas también de cómo se relaciona con las DOT, ¿no? Al final, que esta línea en que hablamos de planificación estratégica, pero que también puede a la vez asociarse con instrumentos de carácter normativo, es muy interesante y creo que va a ser una de las preguntas claves de esta mesa, ¿no? Al final, cómo se relacionan los instrumentos de planificación estratégica con aquellos que ya tienen carácter normativo. Y como decía, bueno, pues hemos escuchado el caso del País Vasco, que es una de las primeras agendas regionales que se puso en marcha, una de las 6 que ahora mismo están funcionando, y creo que esto nos abre como el espacio adecuado para que ahora José Andrés Moreno, director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía, 26 proyectos piloto que hay en marcha de agenda urbana española en toda la comunidad autónoma, pues bueno, que nos pueda un poco contar el punto de vista, ¿no?, de esta comunidad autónoma. Tienen una agenda urbana que se puso en marcha pues poco antes de lo que lo hizo la agenda urbana española, quizá con un sesgo más académico, más teórico, no sé, pero que sí que funciona como un marco para el resto de las agendas urbanas, de los planes de acción que están poniendo en marcha los diferentes municipios. Además, me consta que en este momento, con la regulación normativa, con el reglamento, estáis trabajando con el principio de desarrollo sostenible para vincular con los ODS. Yo creo que es el momento de que nos contéis cómo lo estáis trabajando desde aquí. Pues muchas gracias, Nuria. Buenas tardes a mis compañeros de mesa que con responsabilidades compartidas en esto de la ordenación del territorio y del urbanismo, tanto los que estáis aquí en la mesa como a los que nos acompañáis en la sala. Buenas tardes a todos y muchas gracias al Ministerio de Transporte, de Movilidad y Agenda Urbana por la invitación y por la organización de esta jornada, donde en primer lugar uno viene a aprender, a apuntar en su tarea, en su librito de cosas importantes, muchas de las cosas que he tenido la oportunidad ya de oír a lo largo de la mañana y, bueno, a contar por la experiencia que hemos tenido en la comunidad autónoma en los últimos años, por si sirve de referencia para alguien, ir tomando nota al igual que lo he hecho yo y quedar a disposición siempre para desarrollarla tanto en la mesa como fuera de ella en cualquier momento. Así que gracias por este espacio y por la invitación. Voy a hacer un breve repaso de lo que ha sido la Agenda Urbana de Andalucía
aprobada, como decía Nuria, en el año 2018, y luego me voy a centrar en dónde ha estado el foco de la comunidad autónoma en los últimos años, que ha sido en la mejora del marco regulatorio. La Agenda Urbana de Andalucía se aprobó en el año 2018 y fue la primera agenda urbana de carácter subregional que se aprobó en España. En aquel momento tomó como referencia la Agenda 2030 del 2015, la Agenda Urbana que derivó de la reunión de ONU Habitat en 2016, la Agenda Urbana Europea también del año 2016. Se enmarca en el proceso multinivel que se necesita para poner en marcha las políticas públicas que inciden en el desarrollo de las ciudades y el territorio desde los diferentes niveles de gobierno. La alineación de la agenda urbana en todos los niveles, la internacional, la europea, la regional y la estatal, constituye, y creo que en esto estamos todos de acuerdo, uno de los factores determinantes para conseguir un desarrollo urbano sostenible. En definitiva, las agendas constituyen un instrumento de consenso sobre un mismo objetivo para centrar los esfuerzos de las administraciones públicas y de la sociedad. Por ello, en el año 2018, alineamos la agenda, en el año 2020 alineamos nuestra agenda con la agenda urbana estatal que se había aprobado pues un año antes, en el año 2019. De esta manera, nuestra agenda, la agenda urbana andaluza, constituye un elemento de coordinación de las políticas urbanas en sentido horizontal dentro del propio Gobierno de la Junta de Andalucía y luego en sentido vertical entre el Estado y los municipios, lo que permite, en definitiva, maximizar los impactos y singularizar en nuestro territorio el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestra agenda urbana se desarrolla en 3 dimensiones, no me voy a detener en ello, simplemente lo voy a mencionar, que una dimensión espacial, otra económica, otra social, otra ambiental y otra gobernanza. Pero sí tiene un elemento diferenciador frente a otras agendas urbanas, que es su enfoque territorial. Ya desde el principio, la agenda utiliza el sistema urbano de referencia del Plan de Ordenación del Territorio y nace con una clara vocación territorial, una de las competencias de las comunidades autónomas. Creo que esto fue una buena idea entonces y nos está ayudando luego al desarrollo de la planificación territorial y a la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía que actualmente tenemos en elaboración. Luego me voy a centrar en la mejora del marco regulatorio, ¿no? Quizá esto no hayamos o haya comunidades autónomas que en los últimos años se han sumado y cómo tuvimos claro hace 5 años que para una correcta implementación de la agenda urbana era necesario hacer algunas modificaciones de calado en el marco regulatorio, ¿no? Todas las agendas urbanas se elaboran siguiendo un marco directivo, el marco directivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y constituyen, como hemos dicho, un documento estratégico sin alcance normativo y, por tanto, no vinculante. Para materializar los objetivos de la agenda urbana se necesita un marco regulatorio específico y de unos instrumentos de planificación alineados con estos objetivos y elaborados con un enfoque diferente. Así lo establece la Agenda Urbana Española en su objetivo específico 10.1, que establece que es necesario lograr un marco normativo de planeamiento actualizado, flexible, simplificado, que mejore también la gestión. Creo que para Andalucía este objetivo en lo último específico ha sido clave en los últimos años. Por tanto, pensamos que era necesario revisar la normativa autonómica para definir un nuevo sistema de planeamiento más flexible, más simplificado, pues claro que el sistema tradicional, tan rígido y determinista y tan arraigado en nuestro acervo urbanístico, no lo es. Los planes omnicomprensivos, con todos los niveles de ordenación en un solo documento, con un horizonte temporal que no se cumple, que requieren de constantes modificaciones para adaptarse a las nuevas necesidades y que nacen de vicios de nulidad como consecuencia de otro acervo, en este caso el acervo jurisprudencial que establece la doctrina sobre la nulidad radical de los planes, no son instrumentos eficaces para la definición de un modelo territorial que propugnan la agenda urbana. Para los aficionados a la física, la rigidez es una propiedad física incompatible con otra propiedad que es la resiliencia. Y me quedo con una frase
extraída de algunos documentos, en este caso creo que era Ángela de la Cruz, a la que simplificaba todo esto que estoy diciendo en una frase que decía que la incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible en la ordenación urbanística requiere de una planificación diferente, estratégica, transversal, integrada, eficiente, participada y orientada por el principio de desarrollo sostenible. Esto fue clave para nosotros cuando abordamos la reforma de nuestra normativa urbanística en el año 2021, cuando aprobamos la ley, la lista, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, que ya en su nombre, digamos, hacía una declaración de principios muy claros, y del reglamento que aprobamos justo un año después. La lista incorpora en nuestro ordenamiento jurídico el principio de desarrollo sostenible y lo hace desde una triple dimensión, desde la perspectiva social, ambiental y económica, y hace una especial hincapié en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo 11 y el 13 sobre cambio climático. No pueden olvidarse en esta reivindicación sobre la necesidad de un nuevo marco normativo que establezca un nuevo sistema de planes, las propuestas del Plan de Acción de la Agenda Urbana Española en relación con este objetivo 10.1 sobre la mejora de la regulación. Y me centro en dos de ellos. Sé que el Ministerio está en marcha y seguimos, seguro, todos los directores que estamos aquí, apoyando y animando al Ministerio a que lo saque, porque está en la propia Agenda Urbana, ¿no? La acción 1.2 de la Agenda Urbana nos habla de innovar el marco legislativo estatal para garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad de los instrumentos de planificación territorial y urbanística. Y es verdad que si los planes caen, no hay manera de revertir el modelo que se contiene en la planificación urbanística más antigua. Se hacía una referencia en la mesa anterior sobre planificación urbana, cómo se produce el efecto perverso en el caso de Yaiza, ¿no? de tener un plan general adaptado al principio de desarrollo sostenible, perfectamente actualizado, y cómo, como consecuencia de una determinada sentencia, aunque es de las sentencias menos quizá en la que ha abierto un poco de luz en la doctrina que venía emanando del Tribunal Supremo, vuelve a unas normas subsidiarias antiguas con un modelo radicalmente opuesto al principio de desarrollo sostenible, ¿no? Hay otra acción en la agenda urbana urbanística, también reconocido por la Administración del Estado, que es revisar el marco legislativo sectorial estatal que incide en la planificación territorial urbanística para avanzar en el planteamiento de propuestas de mejora. Creo, insisto, hablaba de la mejora de la regulación de la comunidad autónoma, de la mejora de regulación que tienen el Estado ahora mismo en proceso, en un proyecto de ley que salía información pública en el mes de enero, y no me quiero olvidar del tercer actor en la regulación, que son los municipios, ¿no? Y me preguntaba si es posible en este contexto mantener las mismas ordenanzas de urbanización de hace 20 años. Tanto la ley como la lista, como la Constitución, el Estatuto de Autonomía, reconocen un amplio margen de regulación a los municipios y creo que tienen mucho que decir en este campo. Así que ánimo con ello, porque las condiciones de urbanización no pueden ser las mismas que hace 20 o 25 años, ¿no? Me quedo aquí y espero poder desarrollar algunas cositas más adelante.
Pues muchas gracias, José Andrés, por acercarnos un poco a conocer más de cerca cómo ha funcionado la agenda urbana y esas ventanas, ¿no?, que os ha abierto a una necesidad ya de carácter normativo, y esas palabras que hayan comenzado a salir, que creo que van a ser vector común en todas las intervenciones, ¿no?, que hablan de cómo podemos conciliar lo estratégico con lo normativo, flexibilidad versus rigidez, resiliencia, etcétera, que yo creo que van a ser metáforas, ¿no?, que de algún modo vamos a tener que abordar en esta mesa. Y ahora me gustaría darle la palabra a María Pardo, directora general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de Castilla y León. Castilla y León tiene 8 proyectos piloto de agenda urbana a nivel municipal, y a nivel provincial hay 3 provincias que ya han puesto en marcha sus respectivas agendas urbanas: Segovia, Palencia y ahora también desde hace poco Soria. Y nos interesaba muchísimo, y agradecemos profundamente su participación en esta mesa hoy, para también intentar entender desde una comunidad autónoma, además tan diversa, tan dispar, con un territorio tan amplio, cómo se entendía esa necesidad o no de agenda urbana, y de alguna manera en qué camino estabais trabajando. Creo que va a ser una visión muy complementaria y que nos levanta muchísimas preguntas, ¿no? Es una cuestión de interés, es una cuestión de competencias, y si os planteáis en algún momento implementarla o pensáis que corresponde ya a otro tipo de nivel administrativo. Así que, María, muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. En primer lugar, a ti, y por favor, tutéame, que me has tratado de usted, y yo creo que a estas horas no procede. Gracias también a los que nos acompañáis aquí, a los compañeros que también han decidido escucharnos, y a las personas que nos acompañan en esta sala. No quiero olvidarme de dar las gracias a una persona que no está ahora, que es Ángela de la Cruz, que fue la que me incitó a venir aquí, con la que tuve una charla bastante interesante y por la que decidí aceptar este reto, ¿no? Bueno, básicamente yo lo que voy a intentar es responder a 2 preguntas, y además hacerlo en un tiempo razonable, ¿no? Que es qué es lo que hemos hecho en Castilla y León y cómo lo hemos hecho, ¿no? Porque hemos hecho una cosa muy parecida a una agenda, lo hemos denominado de otra manera, y tiene una explicación. Y además en el tiempo yo creo que nos ratificamos, ¿no? Porque quizá la evolución del tiempo te hace pensar si hay que cambiar de dinámica o en la que estamos encaminados es suficiente. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues nosotros hemos elaborado unas directrices, ahí está el título, ahora explicaré cómo son, porque tienen una estructura idéntica a la de la agenda, que las hemos querido denominar así, para la adaptación e impulso de la agenda urbana española en Castilla y León en un contexto de recuperación y resiliencia. Lo segundo vino después. Inicialmente lo que queríamos era utilizar un instrumento para implementar la agenda urbana en Castilla y León. Bueno, ¿por qué unas directrices y no una agenda urbana? Bueno, lo primero que nos preguntamos, no solos, sino con el Instituto de Urbanística, con el que trabajamos desde hace muchísimos años en Castilla y León, era qué era lo que debíamos de hacer, ¿no? Conocemos, lo voy a repasar muy brevemente, lo que es la agenda urbana. Se concibe como un documento estratégico de carácter no normativo que quiere básicamente, podría decirlo en una frase, liderar una nueva visión del urbanismo y del territorio, ¿no? Recogiendo, pues, entre otras, las experiencias de la elaboración y los contenidos de la nueva agenda urbana Hábitat 3 y de la agenda urbana europea. En definitiva, básicamente o fundamentalmente hay una búsqueda de una nueva urbanidad más sostenible y más resiliente. Bueno, en esa tesitura, además, la agenda quiere ser operativa, una herramienta abierta y volcada sobre todo en la valoración de los resultados. Bueno, pues a partir de ahí empezamos a preguntarnos qué es lo que ya teníamos en Castilla y León. Y yo solamente me quiero referir, luego bajaré a las fichas, pero sí que me quiero referir a algo que también han planteado mis compañeros, ¿no? Y es los instrumentos de ordenación del territorio que ya tenemos y la legislación que ya tenemos. Luego entrar en un ejemplo concreto, que es el primer objetivo, pero realmente nosotros contábamos a la fecha de la aprobación, por decirlo de alguna manera, de la Agenda Urbana Española, con una normativa muy avanzada en el cumplimiento de esos objetivos. En concreto, teníamos una ley de urbanismo, una ley de ordenación del territorio, y la ley de urbanismo de Castilla y León en el año 2014 se había adaptado de forma, yo creo que, no sé si pionera, pero bueno, de forma bastante importante a los objetivos de sostenibilidad. Y muchas de las cuestiones de los objetivos
del decálogo de objetivos y también de los objetivos estratégicos que están en la agenda urbana ya estaban en nuestra normativa. Y no solamente eso, sino que también contamos con unos instrumentos de ordenación del territorio que ya prácticamente dispersaban por el territorio esas pretensiones. Fundamentalmente tenemos las directrices esenciales de ordenación del territorio de Castilla y León, aprobadas hace muchos años, de las que cuelgan una serie de instrumentos. Algunos faltan. De hecho, nuestro objetivo fundamental con estas directrices es ponernos deberes. Ahora explicaré qué es lo que tenemos todavía que hacer, ¿no? Bueno, pues efectivamente en esos instrumentos, además de las directrices esenciales, tenemos unas directrices de ámbito subregional. Las tenemos en Valladolid, las tenemos en Segovia, en la montaña palentina y en una zona del Valle del Duero. Y todos esos prácticamente están fijando muchos de los mismos objetivos que están en la agenda urbana. Bien, a partir de ahí decidimos elaborar un documento que lo hemos denominado así y sobre todo hemos querido elaborar un documento flexible, abierto y que sea con una metodología que llegue a los que verdaderamente tienen que actuar en el territorio, que son las entidades locales. De hecho, nos importa muchísimo, muchísimo, muchísimo la enseñanza. Y tanto es así que hemos implementado un curso de especialización que precisamente es esto, de implementación de la agenda urbana en los municipios y provincias que quieran acercarse a ello. Pero primero conocerla. Estamos iniciando en fechas próximas unas visitas, por decirlo de alguna manera, a cada una de las provincias para explicar en cada una de las provincias cómo son estas directrices y cómo deberían de implementar los distintos municipios, a través de la Federación Regional también, cómo deberían de implementar la agenda urbana. Vale, a partir de ahí, ¿qué son las directrices? Y ahora entraré también en algunas cuestiones propias de Castilla y León. Bueno, pues con el fin de promover tanto los objetivos de la agenda como su propia metodología, las directrices no son un documento independiente, nuestras directrices no son un documento independiente o una agenda urbana específica para Castilla y León, sino básicamente, como digo, una herramienta complementaria. Ahora veremos, porque tenemos fichas por cada uno de los objetivos, cómo es esa herramienta complementaria y cómo es una herramienta viva que cada día parte se va cumpliendo, hacemos como un checklist, esto ya se ha cumplido y vamos incrementando obligaciones, como digo, que algunas dependen exclusivamente de la comunidad autónoma, pero que otras necesitan contar con la actuación de los municipios. Bueno, por esta razón son un apoyo, como digo, a la agenda, a la validez y consolidación de sus contenidos y las consideramos como un complemento y no como un sustituto, ni muchísimo menos. Esto significa o esto supone que no se repite cada uno de sus contenidos, sino que se es fiel a la metodología que propone la agenda, ahora lo vamos a ver, en su estructura, en sus intenciones, y están destinadas a impulsar y facilitar, como digo, la aplicación de la agenda en Castilla y León. No revisamos los criterios de diagnóstico, solamente los actualizamos para Castilla y León, ahora voy a explicar por qué, ni tampoco sus indicadores. Lo que hacemos es incluir unos indicadores a mayores de los que ya están en la agenda. Bueno, ¿qué carencias hemos visto? Porque al final nosotros con ese punto de partida sí es verdad que descubrimos en la agenda unas carencias. Yo voy a hablar de 4, no sé si ajustes. Carencias es una palabra negativa. Yo creo que son ajustes a la realidad de Castilla y León. Las dos primeras están muy ligadas y ahora las veremos con un gráfico, ¿no? Bueno, la primera de todas es que yo creo que ya está recogida en el enunciado del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia cuando vemos una primera palanca, ¿no?, que es Agenda Urbana y Rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura. Bueno, pues efectivamente nosotros entendemos que en Castilla y León lo que recomendamos implementar, y así lo ha hecho por ejemplo Palencia, son agendas urbano-rurales o agendas rurales. No es momento ni necesidad de discutir qué es lo rural y qué es lo urbano, pero todos nos entendemos. O sea, muchas veces, muchos documentos y ahora yo creo que con una gráfica lo vamos a ver, muchos documentos que elaboramos están pensados para grandes ciudades, pero las realidades de los territorios de España pues son muy diversos, ¿no? Si me comparo desde luego con el País Vasco, como insisto, ahora lo veremos, pues las estrategias tienen que ser distintas necesariamente.
Bueno, ese es el primer ajuste que nos ha condicionado mucho, ¿no? Porque tiene consecuencias directas tanto en la dimensión territorial de la agenda o de estas directrices como, sobre todo, en la prioridad de sus objetivos, ¿no? Seguimos esa dinámica de los 10 decálogos, pero, lógicamente, para nosotros hay unos objetivos que son mucho más importantes. Luchar contra la despoblación, a través de todo lo demás, por supuesto, ¿no? Pero la sostenibilidad, la complejidad, la compactidad que se pretende en el modelo urbano, bueno, pues, lógicamente, tiene su razón de ser en un territorio más urbano que uno más rural. Bueno, en segundo lugar, también otro de los ajustes es la propia red urbana de Castilla y León, que está estructurada por ciudades medias o pequeñas. Ahora sí que me detendré en ello. Y pues para muchas políticas urbanas el tamaño es determinante, ¿no? Comenzando sobre todo, por ejemplo, pues por la movilidad. Bueno, pues la agenda de Castilla y León, como digo, urbano-rural, se tiene que ajustar a esta realidad. Y las directrices lo que hacen es precisamente enfocarlo desde ese punto de vista, para que se tenga en cuenta esa realidad de nuestro territorio. Otra carencia, y esto sí lo veo como una carencia, para nosotros lo es que la agenda apenas presta atención al patrimonio histórico, más allá de citarlo o de referirlo a uno de sus objetivos específicos. Por ejemplo, eso para nuestro territorio es fundamental por todo lo que conlleva, por el patrimonio histórico, que lógicamente compartimos con otras comunidades autónomas, pero que en el caso de Castilla y León supone muchas cuestiones de movilidad, de turismo, de necesidad de plantearse un turismo sostenible, etcétera, etcétera. Bueno, y luego, por último, y esto ya casi es menor, otra de las cosas también que nos parecía de la agenda es que en una comunidad autónoma como la nuestra, que está organizada en 9 provincias y 2.248 municipios, como ahora quiero explicar, pues entendemos que es urgente la evolución del denominado enfoque integrado, en el que existió tanto la Carta de Leipzig sobre ciudades europeas sostenibles del año 2007, por la gobernanza multinivel, de la que ha hablado también Nacho hace un momentito, ¿no? En la que también, bueno, la agenda urbana hace referencia a ello, pero sobre todo la nueva Carta Leipzig de 2020. Bueno, a partir de aquí, con esta pequeña justificación de por qué no hemos hecho una agenda, que en el fondo, como vais a ver, prácticamente es lo mismo, pero lo hemos denominado de otra manera, pues partimos un momentito de acercarnos a la realidad de Castilla y León, ¿no? Fijaros, en ese primer gráfico se ve muy bien lo que es Castilla y León, está arriba del todo, y el color rojo son los millones de hectáreas que tenemos y el amarillo los números de habitantes. Si nos fijamos en el número de hectáreas, pues estaríamos al lado de Andalucía. Pero claro, si nos fijamos en el número de habitantes, ya nos acercamos a Castilla-La Mancha, con la que más nos parecemos, ¿no? en esta realidad. Claro, con estos gráficos, fíjense dónde está Madrid y dónde está Cataluña. Lógicamente, implementar agendas urbanas pues tiene que tener una dinámica diferente. Aquí tenemos el número de municipios, nos salimos del mapa. O sea, aquí Castilla y León se sale del mapa, 2.248 municipios. Pero 2.248 municipios que mirad cómo están distribuidos en cuanto a población. Es decir, el 67% de la población se concentra en 60 municipios, porque solo 16 son de más de 20.000 habitantes y de más de 5.000 solamente hay 40. O sea, 60 municipios concentran el 67% de la población. Los colores amarillos, o sea, el color amarillo más amarillo de todo, refleja municipios que tienen menos de 200 habitantes. En esta realidad tenemos que ser sostenibles y tenemos que fijarnos en dos cosas. La mitigación de la despoblación, y la adaptación a esa despoblación. Porque si queremos ser sostenibles, también nos tenemos que plantear en qué medida podemos serlo con esta realidad territorial, donde en otra de las ponencias de esta mañana pues se hablaba de la realidad de que, bueno, tenemos que mantener la calidad de vida, la prestación de los servicios, pero lo cierto es que cada vez nacen menos niños, bueno, en fin, todas esas cosas que no son objeto de esta mesa redonda. Bueno, a partir de ahí, aquí traigo 20 fichas, solo voy a poner las dos primeras porque cada objetivo tiene 2 fichas, más luego los indicadores. Pero me quería centrar solamente en lo que son las directrices, que es un documento muy fácil de manejar, muy didáctico, como digo, pero con mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, el primer objetivo. Bueno, ahí tenemos marcado, ¿no? El primer objetivo, todos lo sabemos, ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo. Bueno, ahí nos vamos respondiendo a varias preguntas. ¿Qué es lo que tenemos, no? O sea, bueno, ¿cuáles son los objetivos estratégicos? Que los fijamos también con ese afán didáctico. Y nos preguntamos qué orientación podemos adoptar. Bueno,
pues ahí en cada uno de los objetivos lo que nosotros marcamos es qué orientación se debería de dar para conseguir esos objetivos estratégicos. En la siguiente filmina, como digo, esto se reproduce en cada uno de los objetivos, ¿de qué disponemos? Por ejemplo, en este caso, pues me viene muy bien, ¿no? Porque es un poco lo que he comentado. Bueno, pues resulta que para el cumplimiento de esos objetivos prácticamente la legislación que tenemos ya nos sirve. Y si no sirve, lo que nosotros proponemos es modificarla. Por ejemplo, es evidente que estamos todavía bastante atrasados en lo que tiene que ver con el cambio climático. Tenemos pendiente una aprobación de una ley de cambio climático y eso es uno de los deberes que nosotros tenemos en estas directrices. Podría poner ejemplos en cada uno de los objetivos, pero así se viene marcando. Claro, esto exige esa gobernanza multinivel. O sea, yo puedo decirle al compañero de al lado o, en su caso, a la administración local, qué deberíamos de hacer para lograr esos objetivos, pero necesitamos una coordinación, una cooperación. En algunos casos nosotros recibimos de esas entidades qué es lo que quieren a nivel normativo, porque digamos que tenemos el poder normativo, por decirlo de alguna manera, y a veces, bueno, pues no llegamos a todo lo que se nos pide, porque algunas cuestiones no dependen de nosotros, alguna ha comentado Andrés hace un momentito, pero bueno, en las que podemos, pues sí procuramos hacerlo. Y sobre todo, respondemos a la pregunta, ¿qué se podría hacer? ¿Qué se podría hacer? Bueno, pues ahí este listado no es muy grande, pero hay algunos que se salen y necesitamos alguna ficha más. Por ejemplo, en este caso, pues todavía no tenemos elaboradas las directrices complementarias de ordenación del territorio. Pues es una obligación que debemos de hacer. Las directrices esenciales han sido fundamentales, insisto, es una especie de agenda urbana y rural, pero quedan muchas cosas por hacer. Bueno, y así, como digo, iríamos con distintos colores marcando los distintos objetivos hasta el último, que lógicamente no voy a entrar aquí. Bueno, pues esto es lo que nosotros hemos decidido implementar en Castilla y León y ahora lo que nos queda por hacer, aparte de su, como digo, es un documento abierto que lógicamente no se termina nunca. En realidad esto, pues cada vez que se va cumpliendo un objetivo o una de esas cuestiones que decimos que se tienen que hacer, pues las vamos eliminando, pero vamos incluyendo aquellas cuestiones nuevas que van saliendo. Lo que nos queda ahora mismo por avanzar o por profundizar en el trabajo es lo que decía, es esa metodología de contarlo a las distintas provincias. No los 2.248 municipios no, pero sí a los más relevantes o a los que verdaderamente pueden aportar más en el cumplimiento de estos objetivos de la agenda urbana. Lo dejo ahí, muchas gracias. Pues, María, muchísimas gracias por explicarnos, ¿no?, cuáles son los mecanismos que estáis poniendo en marcha. A fin de cuentas, es cierto, no es una agenda urbana como tal, pero sí que es una manera de implementarla y poner en marcha los principios, ¿no?, que de alguna manera son los que estructuran y la vertebran. Y han salido ya cosas también muy interesantes, ¿no? Yo creo que una de las más interesantes es que los retos que tenemos en este momento son muy dispares. Algunos son compartidos, otros son específicos de cada uno de los lugares, pero yo creo que la magia, ¿no?, de la agenda urbana y de cómo se implementa es la contextualización desde cada uno de los lugares. Entonces, yo creo que es momento, ¿no?, de darle la palabra a José Antonio Carrillo Morente, viceconsejero de Planificación Estratégica de Castilla-La Mancha. 6 proyectos piloto en Castilla-La Mancha, entre ellos el de la Mancomunidad de Alto Tajo, también un proyecto francamente interesante. Y la verdad es que estamos deseando también escuchar, ¿no? Me consta que estáis trabajando quizá en una potencial agenda urbana en curso. Entonces, bueno, yo creo que estamos aquí deseando saber cómo desde Castilla-La Mancha estáis también enfrentando, después de haber visto también las diapositivas que nos ha pasado María, ¿no?, y entender un poco también vuestra realidad a nivel de dimensión geográfica y poblacional, cómo estáis trabajando en tema de planificación estratégica y normativa. Pues buenas tardes a todos y muchas gracias, Nuria. En primer lugar, quería dar las gracias al Ministerio por invitarnos también, pero sobre todo por la celebración de este segundo foro urbano, que yo creo que ya marca un hito, ¿no? Ya que haya una segunda edición, ya consolida algo muy importante. Y además lo digo porque has hecho alusión a los proyectos que se han puesto en marcha en Castilla-La Mancha. La mayoría son de agendas urbanas locales. Y yo tuve la oportunidad, como concejal del urbanismo del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, de desarrollar una de esas agendas urbanas, en la cual también os tengo que agradecer vuestra colaboración, la tuya, la de Ángela y la de Sonia, por supuesto, que fue muy importante. Y la verdad es que me llevo un respaldo de haber participado en este foro porque veo, y además me ha gustado mucho el lema, el de la planificación a la acción, porque nosotros la planificamos, la aprobamos y ahora otro equipo de gobierno tiene que implantarla, ¿no?
Si no la implantan, si no se implantan estas agendas urbanas, al final, lo he oído en otra mesa, pues quedará en un documento más de eso que tanto nos ha costado hacer y con tanta ilusión hemos hecho, pero creo que fundamentalmente se perderán muchas buenas medidas y muchos beneficios para el territorio y para la ciudadanía en general. Por eso me alegro mucho de este segundo foro, yo creo que es un respaldo y espero que todos estos modelos que estamos viendo aquí, en estos casos territoriales, pero también los que se han hablado locales, pues sean una realidad en su implementación, que si no, como digo, pues no servirán para mucho. Aunque sí que tengo que decir también, y ha salido en la comida, que también el tema de la influencia de estos documentos no vinculantes a otros instrumentos sí vinculantes, como son los planes de urbanismo, ya ha habido otra mesa sobre ellos, creo que algo queda siempre, ¿no? Creo que ese pozo va a quedar ahí siempre, pero hay que llegar a las metas y hay que llegar a los objetivos, ¿no? A mí me gusta mucho aquí una frase de Camus que dice que es allí donde algunos veían la abstracción, otros veían la realidad, ¿no? Entonces, ese paso, esa implementación y ese lema de ese segundo foro urbano creo que es uno de los retos fundamentales. Otro de los retos fundamentales que yo he visto de las agendas urbanas que tenemos sobre la mesa y que lo habéis plasmado muy bien en el programa es el que estamos abordando aquí y es el paso de lo local a lo territorial. Y vinculado con eso, el otro reto subyacente, creo que también se ha apuntado, es el paso de lo urbano, de la agenda urbana a esas agendas rurales que yo es fundamentalmente de lo que voy a hablar. Y aquí, en la otra mesa que hemos tenido esta mañana, sobre todo el tema de despoblación, me ha venido a la cabeza que los que nos dedicamos y fuimos alguna vez directores generales de vivienda, pues empezamos con los ARRUR, las áreas de generación urbana, y alguien le puso una R. No sé, alguien en el Ministerio puso ARRUR y rurales, ¿no? Y yo creo que con las agendas urbanas va a pasar un poco igual, ¿no? Creo que empiezan con ese adjetivo de urbanas, pero ya hay incluso algún compañero, ¿no?, de Castilla y León que ya esta mañana nos contaba que ha adoptado ese nombre. Yo, para hablar de Castilla-Mancha y lo que vamos a hacer ya a nivel subnacional, estamos en las agendas urbanas subnacionales, sí que quería recoger la pregunta que nos hacías al principio, Nuria, de si los instrumentos de ordenación del territorio han servido de alguna manera para, digamos, coartar el desarrollo en algunos territorios de agendas urbanas. Y de lo que se ha puesto aquí, de los 3 modelos que he visto hasta ahora, pues he visto que hay soluciones de todo tipo. Por lo cual, la referencia o la conclusión es que no son modelos incompatibles, pero hay algunos, en algún caso, que pueden ser complementarios. En Castilla-La Mancha, en ordenación del territorio, hubo una iniciativa que no nació, que fue el Plan de Ordenación Regional en 2011. Yo, con la perspectiva ya de algún tiempo, creo que no vio la luz ese Plan de Ordenación del Territorio por un problema de escala. Antes ha comentado María las circunstancias de tamaño y superficie que tiene Castilla y León y que muchas de ellas, lo ha comentado ella, son trasladables a Castilla-Mancha. Castilla-Mancha es un territorio con 80.000 kilómetros cuadrados, 919 municipios, algunos menos que vosotros, pero unos cuantos, y lógicamente una gobernanza del territorio muy compleja. Desde luego no nos podemos asimilar a comunidades vecinas, como puede ser la Comunidad de Madrid, con otras dinámicas y otras necesidades, y ni siquiera con otras también cercanas, como puede ser la Comunidad Valenciana o la Comunidad Murciana, ¿no? En Castilla-Mancha, también por daros algunas cifras de municipios, el 15% de la población está en el 80% de los municipios, que tienen menos de 2.000 habitantes. La realidad de Castilla y León no es muy conocida. Pero en términos de densidad poblacional, y aquí hoy nos ha dado el alcalde del Recuenco un dato importante, 67% de nuestros municipios tienen una densidad inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Y 58% de nuestros municipios, 535, ahí es nada, tienen 8 habitantes por kilómetro cuadrado de densidad inferior. Yo con estos números ya venía un poco condicionado, pero claro, cuando el alcalde del Recuenco, de la Mancomunidad del Alto Tajo, nos dice que su densidad de población es de 0,8 habitantes por kilómetro cuadrado en el Alto Tajo, por cierto, una zona más bonita de España y que os recomiendo que visitéis, yo me he quedado sinceramente sorprendido. Bueno, pues este alcalde ha hecho una agenda urbana, ¿eh? Lo ha hecho con 8 municipios y creo que hay que ponerlo en valor. Por lo tanto, me ligo un poco a la perspectiva que ha dicho María con respecto a Castilla y León. Nosotros no tenemos agenda urbana, pero creemos que estamos ya en fase de implementación. ¿Y por qué digo esto?
porque igual que ya he hablado de algunos instrumentos muy interesantes, nosotros en Castilla-La Mancha, y por eso he hablado de dispersión, por eso he hablado del número de municipios, por eso he hablado de la dificultad de gobernar un territorio tan disperso, que cuesta mucho mantenerlo porque las infraestructuras son especialmente notables, tenemos un objetivo fundamental que es el desarrollo del medio rural y la lucha contra la despoblación. Es decir, nuestra agenda urbana, entre comillas, tiene que ir destinada a estos fines. Y nosotros en Castilla-La Mancha tenemos que engarzar con dos instrumentos fundamentales que se aprobaron la pasada legislatura, como son una ley y una estrategia. La ley es la Ley 2/2021, de lucha contra la despoblación y desarrollo sostenible del medio rural, yo creo que el nombre lo dice todo, y una estrategia, que es una de dos que han de desarrollarse, que es la estrategia contra la despoblación. Habrá una segunda estrategia, que es la estrategia del desarrollo del medio rural. Bueno, esta ley, que se inspira mucho, y algunos seguro que os acordáis de ella, una ley que tristemente pasó sin el eco positivo que merecía, que fue la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Era la primera ley de ordenación del territorio que introducía además el criterio de sostenibilidad y que hacía un carácter programático en todas sus medidas. Pues de alguna manera a mí me ha gustado, uno ya tiene una edad, verla reconocida en la Ley de Castilla-La Mancha, la Ley de Despoblación, la 2/2021. Y esas sinergias entre ley y estrategia, la estrategia contra la despoblación, creo, y creo que no me duele en prenda decirlo, que conforman una verdadera agenda urbana subnacional. Es decir, Castilla-La Mancha, con ese marco normativo, y se ha aludido también a las agendas urbanas y su carácter no normativo, o si deben de tenerlo, pues yo creo que esta ley, que por supuesto con ese rango tiene un carácter normativo fundamental y que incide desde esa fuerza jurídica en todas y cada una de las políticas del Gobierno regional, pero también en todas y cada una de las actividades de los sectores económicos de la región, conforma junto con la estrategia un marco adecuado para llamarlo agenda urbana. Y si somos capaces de llamarlo agenda urbana es porque esa ley ha sido diseñada junto con la estrategia a modo de agenda urbana. ¿Y qué quiere decir esto? Pues fundamentalmente que es una ley que no se dedica a hacer principios, sino que es una ley que contiene una serie de objetivos sobre una base de ejes, y la estructura normativa, perdón, aquí sí que somos el bando jurídico, la estructura normativa de títulos y capítulos, no me voy a extender mucho, pero sí que lo determina, sigue la estructura de ejes y objetivos de una agenda urbana. Y las medidas las introduce en la estrategia contra la despoblación. Con lo cual tenemos un marco de referencia fundamental para lo que es el objetivo de gobernar un territorio de 80.000 kilómetros cuadrados donde la despoblación es fundamental. Y con esto, y ahora lo explicaré, no me dejo a las áreas urbanas. Yo decía esto por contestar a la pregunta, doy un paso atrás y vuelvo, de por qué el POD no salió, entre otras cosas, porque no era un documento estratégico. La agenda urbana, y esta ley, incluso esta ley lo es. Y como no era un instrumento estratégico, sino que fue un instrumento de ordenación, o incidió mucho en la planificación de ordenación, pues digamos que la escala le fue rebasada. Aparte que también, y tengo que hacer un paréntesis, el que quiera hacer ordenación del territorio en Castilla-La Mancha va a tener que hablar con la Comunidad de Madrid, porque dos de nuestras provincias, como Guadalajara y Toledo, tienen unas dinámicas del desborde de Madrid que sinceramente no pueden tratarse de manera aislada. Infraestructura, sanidad, cualquier cosa que os podéis imaginar, incluso los movimientos de población. Es un reto también ese. Entonces, ¿cuál es el reto que nos planteamos ahora? Pues que si tenemos esa ley y esa estrategia con ese orden de agenda urbana fundamental, lo que nos falta es hacer una ordenación del territorio. Pero es que aquí la ley 2/2021, es una ley especialmente valiente en esto y lo que hace es, desde la propia ley, va a ser un decreto posterior, pero desde la propia ley hacer una zonificación por áreas en riesgo de despoblación, por intensidades. Y nos ha hecho una zonificación de ordenación del territorio comarcal que nos ha marcado todos y cada uno de los ámbitos para hacer cualquier política que quiera incidir en ese territorio, pero sobre todo lo que tiene que ser la implementación de esa agenda urbana conformada por ley y estrategia. Se trata de áreas ya no subnacionales, sino de áreas subautonómicas. Y esto es fundamental, y por eso he hecho la cita del Plan de Ordenación del Territorio y lo que le pasó por tratar de ordenar, y lo digo ordenar con comillas y cursiva,
80.000 kilómetros cuadrados. Cada territorio de Castilla-La Mancha tiene unas dinámicas totalmente diferentes. O sea, la región de Castilla-La Mancha es, en sus contenidos, y esto en el buen sentido, inabarcable. Las dinámicas que tiene la Sagra, que he hablado de ello, por los deportes de Madrid, las logísticas que se están planteando en ese territorio y que están haciendo de ese territorio, del corredor del Henares, unos focos de desarrollo muy potentes a nivel nacional, no tienen nada que ver con las zonas de extrema despoblación como la del Alto Tajo, con una densidad, que lo he dicho antes, de 0,8 kilómetros por habitante cuadrado. Es imposible gobernar igual ambos territorios. Por lo tanto, el esfuerzo, igual que se ha bajado de la agenda urbana española a las agendas subnacionales, es bajar de esa agenda subnacional a las agendas subautonómicas. Y yo creo que ahí el concepto jurídico o no jurídico de comarca, esto ya es un tema para un debate profundo, pero estas áreas que ha funcionado a través de la ley creo que son especialmente importantes. Fijaros que si nos sentamos en Castilla-La Mancha, en el ámbito del desarrollo rural, las ciudades de la Mancha Media, lo que nosotros llamamos la Mancha Media, que son un conglomerado de ciudades como son Tomelloso, Alcázar de San Juan y Socuéllamos y Villarrobledo, que son ciudades para Castilla-La Mancha muy potentes, algunas de ellas con 40.000 habitantes, como es Tomelloso, el caso de Tomelloso, hay 2 hospitales, pues siendo agrícolas en su funcionamiento no tienen nada que ver con la agricultura que se puede desarrollar en la Mancha próxima a la Mancha conquense. Y las zonas de serranía, que tienen una especial orografía, Castilla-La Mancha, de las sierras del Segura, de Alcaraz, no tienen nada que ver con las zonas también despobladas, por ejemplo, del Campo de Montiel al sur de Ciudad Real o de la Alcarria conquense, por poner algunos ejemplos. Por lo tanto, es fundamental que esta zonificación en 26 zonas que hace la ley de despoblación pues sean el marco de referencia para estas agendas subautonómicas que vamos a poner en marcha. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues en primer término, partiendo de un principio fundamental que también se ha aludido en este foro y que creo que es especialmente capital, de interacción entre el medio urbano y rural. Por poner otro ejemplo práctico, la ciudad de Albacete, que es la mayor ciudad de Castilla-La Mancha con 180.000 habitantes, tiene a su alrededor una cantidad de municipios pequeñitos que dependen de ella como marco de referencia para su propio desarrollo. Y son municipios, todos ellos, fundamentalmente agrícolas. Y he puesto un ejemplo de una ciudad de 180.000 habitantes, pero puedo poner un ejemplo como Tarancón, cerca de la Mesa de Ocaña, que también a su alrededor tiene un conglomerado de municipios que tienen a Tarancón como marco de referencia para todos y cada uno de los servicios que necesita. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una red capilar, una red de municipios, de áreas funcionales con una cabecera, llamémosla de comarca o llamémosle del área funcional, pongámosle el nombre que queramos, que tiene que ser especialmente relevante para que se desarrolle el resto de la comarca. Vuelvo a citar al alcalde del Recuenco, porque me ha gustado mucho su intervención, y ha dicho que eran 8 municipios que juntaban entre los 8, no creo equivocarme, 130 habitantes, y que tenían claro que todos juntos se podían dotar de servicios. Y ha dicho una máxima que hay que aplicarla. Yo no puedo tenerlo todo como municipio, pero todos juntos podemos tenerlo todo. Es decir, desde una red de ordenación del territorio y desde una red de agendas urbanas que marquen cuáles son esas prioridades, dónde tienen que establecerse y cuáles son los marcos de referencia, y también esas ciudades medias de Castilla-La Mancha, de mayor o menor tamaño, pero ciudades de referencia, que por ejemplo la Sierra del Segura, estamos hablando de Elche la Sierra con 3.500 habitantes y es un marco de referencia, tiene que tener los servicios fundamentales para que el resto de municipios tengan una calidad de vida igual, porque es un derecho. El 14 de la Constitución, el derecho a la igualdad, igual al resto de municipios y también a los habitantes que viven en la ciudad. Por ello, la ley marca una serie de ejes, que son vivienda, urbanismo, transporte, digitalización, sanidad, educación, etcétera, etcétera, que tienen que desarrollarse en cada uno de ellos. Y aquí, dentro de estos ejes que marca la ley, yo atiendo a uno fundamental, y es la movilidad y el transporte. Si estamos diciendo que vamos a poner cada uno de los servicios, cada una de las infraestructuras, luego las empresas irán también donde tengan que ir. Necesitamos que los habitantes de estos municipios puedan moverse entre ellos y puedan acceder a esos servicios. Si ponemos los servicios y no tienen acceso, el tema no funcionará. Y en Castilla-La Mancha hay una iniciativa muy valiente en este sentido que se llama el transporte a la demanda. Y creo que está funcionando bastante bien. Bueno, en cualquier caso, es el reto a día de hoy en Castilla-La Mancha. Nosotros vamos a mover estas agendas subautonómicas. Lo queremos hacer
de la mano del Ministerio y lo queremos hacer también de la mano de las diputaciones provinciales, que además tienen, cada una de ellas, han creado con una cierta conciencia un departamento para esta materia y además todavía, que ahora se está poniendo un poco en cuestión, yo no sé todavía, nadie me ha explicado por qué, el de la Agenda 2030. Creo que ese es el reto, creo que nos coligamos mucho con territorios como Castilla y León y creo también que, respondiendo a la pregunta, que no es incompatible con una ordenación del territorio que puede ir en paralelo. Pero lo que sí que es importante es que cada agenda urbana, lo has comentado tú antes, Nuria, tenga en cuenta cuál es su contexto y cuáles son sus objetivos. Y en Castilla-La Mancha y en los territorios como el nuestro, sin olvidar a los municipios, lógicamente no podemos dejar de pensar en lo rural y en esos objetivos que marca la ley. Luego sí que es cierto que la ordenación del territorio entre lo urbano y lo rural tiene otras medidas que nosotros, por ejemplo, introdujimos en la ley, como la equidistribución territorial. Por ejemplo, que las plusvalías generadas en los núcleos urbanos sirvan para hacer actuaciones en el medio rural, parte de ellas, que para eso la ley estatal nos habilita a tener las comunidades autónomas hasta un 5% más del 10% tradicional, o también el que esas plusvalías pues, puedan servir para estos desarrollos locales. El trabajo está ahí, nuestro objetivo es este, lo queremos hacer desde la vicepresidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha por su carácter transversal y, lógicamente, creo que es un reto muy bonito y en el cual agradezco a los ponentes porque hemos aprendido mucho de ellos y seguro que nos ilustrarán. Muchas gracias. Pues la verdad es que estaba escuchándoos casi anonadada, ¿no? Porque y fíjate que conocemos de cerca los mecanismos que estáis poniendo en marcha y nos gusta indagar, averiguar, investigar, ¿no? Y además me consta que desde el Ministerio se produce siempre esta labor de acompañamiento en estos procesos, pero siempre escuchados de nuevo y de viva voz, pues te plantean nuevas preguntas, ¿no? Yo creo que hablábamos antes de los grandes retos, evidentemente tenemos esa neutralidad climática para 2050, los retos medioambientales, la sostenibilidad en términos medioambientales, sociales y económicos. Se ha hablado mucho de reto demográfico y evidentemente creo que la ventaja que nos ofrece la agenda urbana española es precisamente la de que todos abordemos los diferentes retos de manera contextualizada, pero utilizando un mismo lenguaje. Yo creo que eso es lo que nos permite también ser capaces de intercambiar experiencias de una manera mucho más enriquecedora. Yo creo que muestra de ello es precisamente la celebración de este foro. El tiempo se nos va agotando, pero me consta que aquí en Fila Cero tenemos a algunos directores generales responsables también de este ámbito competencial, de ordenación del territorio, de urbanismo. Algunos de ellos ya han puesto en marcha algunas agendas urbanas. Tenemos a Agustí Serra, que trabajó muy de cerca con la agenda urbana de Cataluña. Tenemos a Laura, que también está trabajando con Aura, con la agenda urbana y rural del Principado de Asturias. Me ha recordado mucho el tema que hablabais de áreas funcionales con el enfoque que se puso en marcha en Asturias. Tenemos también a Saturnino, director general de Planificación Territorial de Extremadura, y también tenemos a Encarnación de Galicia, que ellos tampoco han implementado como tal a nivel autonómico una agenda urbana y sin embargo han estado trabajando en otros mecanismos. Yo, aunque vamos justitos, me parece que también la ocasión pues la pintaban perfecta, ¿no? Para que si alguno de vosotros cuatro queréis un poco dar alguna pincelada de cómo ha funcionado ese proceso, cómo estáis vosotros respondiendo a esa pregunta de ordenación del territorio, planificación estratégica, carácter normativo, sí, cómo lo estáis abordando desde cada uno de estos territorios. Yo creo que podría enriquecer también muchísimo lo que hemos escuchado en esta mesa. No sé, Agustí, por ejemplo, si quieres comenzar. No sé si tenemos un micrófono para poderles escuchar un poco mejor, sobre todo para el resto de la audiencia que está por aquí. Cosas del directo. Muchísimas gracias. Pues bueno. Sé que tenemos que ser breves, pero bueno, Sí. creo que merece muchísimo la pena que escuchemos estos puntos de vista. Yo sí que me gustaría aprovechar la ocasión para felicitar a los ponentes porque las 4 ponencias han sido fantásticas,
Pero sí que me gustaría destacar las dos provincias, las dos Castillas, Castilla y León, Castilla-La Mancha, y digamos, las dinámicas, las realidades territoriales que conforman sus territorios, ¿no? Claro, yo antes he participado en una mesa también similar, hablando de las figuras de planeamiento, digamos que se tienen que renovar en función de las agendas urbanas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final lo que estamos hablando es, digamos, de establecer políticas de ordenación territorial, ¿no? Me ha parecido, digamos, que muchas de las medidas que se están tomando tienen más que ver con lo que es una tradición de planificación territorial, de cómo se tiene que distribuir el territorio, cómo se tiene que planificar ese territorio en función de las dinámicas de la población, cómo se tiene que concentrar la población, cuáles son las previsiones, digamos, de las distribuciones económicas, etcétera, etcétera, que al final, que la propia agenda urbana. Me parece que, y luego también una pregunta que quería hacer, ¿no os parece peligroso que cuando hablamos de agendas urbanas, que este concepto de agenda urbana se va desarrollando y, por ejemplo, en Cataluña, ya hace pues un par de años aproximadamente, surgió, y el origen es meramente político, ya os lo avanzo, ¿no? La agenda urbana, la agenda rural y la agenda urbana, ¿no? En este momento hay una agenda rural y una agenda urbana. ¿No os parece peligroso esta doble agenda? Cuando estuvimos en Quito, el concepto de la agenda urbana, el concepto de urbano es evidente que viene asociado con la concentración de población de ciudades, pero también tiene que ver con el territorio. Yo creo que me ha gustado muchísimo la intervención del ponente de Castilla-La Mancha, cuando, por ejemplo, y me ha abierto alguna idea, cuando, por ejemplo, el concepto del aprovechamiento urbanístico, ¿no? Que todos, al menos yo creo que todos los que estamos aquí aplicamos el porcentaje del 10% en las operaciones urbanísticas, pero sin embargo, pues el hecho de aprovechar aquello que nos permite la legislación española, que es poder incrementar hasta el 15%, pues el concepto del 5% para la solidaridad entre lo urbano y lo rural, ¿no? O sea, yo creo que lo pongo como ejemplo, que son cuestiones, eso sí que realmente son acciones reales que tienen que ver, tienen que ser derivadas de una agenda. Llámese agenda urbana, o sea, en este caso, agenda urbana. Pero si diferenciamos entre agenda urbana y agenda rural, creo que nos vamos a perder posibilidades, como, entre otras, como la que has comentado. Me gustaría saber vuestra opinión. Yo no sé por dónde empezar. Rompe el hielo. Bueno, en eso que planteas, por un lado, respecto a la planificación, si no te he entendido mal, ¿no? Realmente, bueno, ahí está, yo creo que lo más importante, ¿no? Porque las estrategias, las agendas son programáticas y yo creo que es una hoja de ruta, pero luego lo fundamental está en lo normativo, ¿no? En aquello en lo que, pues incides y en su caso prohíbes o fomentas. Ahí yo creo que todos tenemos instrumentos más que consolidados, no voy a entrar en el ejemplo de Castilla y León porque qué más da, pero efectivamente los instrumentos de ordenación del territorio desde siempre han graduado, o sea, han establecido directrices, por ejemplo, de implementación obligatoria, que además derogan o desplazan las previsiones de los instrumentos de planeamiento, porque bueno, aquí no hemos entrado en ello, pero luego está también la problemática de la autonomía local con respecto a la autonomía regional. O sea, ¿quién es el que realmente puede hacer una estrategia más transversal, ¿no? Bueno, eso por un lado, ¿no? O sea, yo creo que ahí la planificación es fundamental. Y en la idea de lo rural y de la contraposición con lo urbano, bueno, en territorios como los nuestros estamos intentando hacer atractivo el mundo rural. Nosotros no podemos imponer a nadie que viva donde no quiere, lógicamente, pero sí tenemos la capacidad de generar oportunidades. Y la realidad está demostrando que esas oportunidades, bueno, están siendo tomadas en consideración. Lógicamente,
sería un mundo ideal pensar que en ese mapa que traspuesto aquí, ¿no?, donde están esos colores amarillos tan remotos, ahí pueda haber un desarrollo que realmente pueda ser sostenible, porque es que no hay que olvidarse que la sostenibilidad es una realidad que cuanto más te alejas de los mundos urbanizados, pues más difícil es y probablemente menos sensata es, ¿no?, en el mundo hacia el que vamos. Pero, sin embargo, sí estamos trabajando mucho en los entornos, digamos, comarcales. Por eso la ordenación del territorio es tan importante. Esas áreas funcionales, cada uno que lo llame pues como quiera, pero que es que la propia realidad es lo que está haciendo. Ejemplos, pues tenemos una estrategia de lucha contra la despoblación, pero acciones reales. Pues, por ejemplo, en materia de vivienda, por hablar de algo que me resulta más fácil porque también llevo la Dirección General de Vivienda, pues favorecemos a los jóvenes que van al mundo rural, a municipios de menos de 10.000 habitantes, construimos, fabricamos, iba a decir, promovemos viviendas de protección oficial y descontamos el 20% del precio de adquisición a los menores de 36 años. Es un pequeño ejemplo, pero nos las quitan de las manos. O sea, tenemos 500 en fase de construcción y ya la lista de espera es impresionante. Y hablamos de municipios de menos de 10.000. Ahí es donde nosotros estamos focalizando. Pongo ese ejemplo. Podríamos hablar de rehabilitación, exactamente igual. Tenemos una fiscalidad diferenciada. Nosotros tenemos una fiscalidad diferenciada para el mundo rural. Dentro de lo que nosotros es todo. Es que Castilla y León, toda ella es rural, menos esos 16 municipios, ¿no? Y eso está funcionando francamente bien. El transporte a la demanda, por ejemplo, que es otra realidad que nosotros también tenemos. El cuidado de mayores en el mundo rural, bueno, en fin, podríamos hablar de todo eso que es un poco lo que decía que estamos incorporando. Y también tenemos esas medidas urbanísticas de que queremos favorecer, porque no lo hemos comentado, pero a nosotros sí nos está pasando y nos lo están demandando desde hace mucho tiempo los alcaldes y nos hemos equivocado. Y es que hemos hecho un mundo de planeamiento pensado para las grandes ciudades. No hemos pensado en la realidad de nuestro territorio. Ahí nos hemos equivocado. Hemos creado instrumentos pensando, porque las leyes se aprobaron en un momento bastante desarrollista y hemos pensado que todo se iba a programar igual. Y ahí es una de las revisiones que nosotros tenemos pendientes en nuestro propio modelo territorial y de, bueno, pues de planeamiento. Y ya. Yo, Agustín, te agradezco mucho el comentario porque sí que es verdad que la delgada línea roja, siguiendo un símil de filmografía, es entre la ordenación del territorio y las agendas urbanas es más delgada que nunca, ¿no? Pero yo, en vez de ver un riesgo, veo una ocasión. Yo creo que hacemos ordenación del territorio cuando hacemos una ley fiscal para pequeños municipios, porque condicionamos muy mucho lo que va a pasar en el territorio. Es que el territorio es cualquier política se implanta en el territorio, ¿no? Por eso tiene tanta trascendencia, ¿no?, toda esta materia. Pero lo que sí que he visto también en esta mesa, y me he quedado muy ilustrado en ese sentido, es la compatibilidad entre un instrumento de ordenación del territorio puro y un instrumento como es la agenda urbana. El caso que nos ha comentado Nacho es paradigmático. La tradición que llevan en Euskadi lo avala, ¿no? Pero creo que también, y lo ha dicho él, los elementos de ordenación del territorio no son hoy los que eran antes. Igual que los planeamientos no van a ser o no son ya los que eran antes. Nos ha comentado antes que había una ordenación del territorio muy de infraestructuras y ahora una ordenación del territorio, y corrígeme si me equivoco, Nacho, mucho más ambiental, o mucho más, si nos vamos al ámbito de las Castillas que estamos aquí, pues mucho más de rural, ¿no? Entonces creo que la ordenación del territorio va a ir modulándose y las agendas urbanas también se están modulando ya, por ejemplo, con ese carácter ya rural. Y en ese sentido creo que son instrumentos compatibles y que son instrumentos complementarios. No veo ahí el riesgo. Sí que vería un riesgo si ambos instrumentos dejasen de coger esas dinámicas de tanto tiempo de crear instrumentos estratégicos. Igual que los planes de ordenación municipal, los planes de urbanismo, les queda poco para ser ya estratégicos, creo que estamos casi todos de acuerdo, pues el irte a un instrumento de ordenación, tanto sea ordenación del territorio como agenda urbana, no es posible. Lo que sí que es cierto, y por eso a mí me ha gustado, creo que es nuestra propuesta, el bajar el foco al ámbito comarcal, que insisto que el término comarca en Castilla-La Mancha es un término relativo, es que ya los ciudadanos, cuando hablan también, y hablamos de despoblación, que esto empezó con Sergio del Molino, y ya da unas cuantas vueltas, eso creo que fue en el 2007,
pues ya nos piden que las medidas sean medidas de implementación. Es decir, nosotros el convertir ley y estrategia en agenda urbana es porque esos deberes están hechos ya. Y lo que la gente quiere en los municipios, y ya me he recorrido unos cuantos de la región con esta materia, es trae medidas. Y esos son los planes subautonómicos. Porque, insisto, y no me quiero extender más, el plan subautonómico de una parte de la provincia de Cuenca, de la Mancha Conquense, con la Alcarria Conquense, no tiene nada que ver. Entonces, foco y medidas. Y creo que ordenaremos el territorio de una manera u otra. ¿Que vienen instrumentos de ordenación del territorio? Bienvenidos sean. Todo suma. Pues le voy a dar la palabra a Laura. Laura López, del Principado de Asturias. Adelante. Muy breve. Bueno, decíais que la delgada línea roja entre las agendas y la ordenación del territorio, os voy a confesar una cosa. Nosotros hacemos una agenda urbana y rural, que en realidad se debería llamar territorial, porque lo que estamos es pensando en Asturias como una ciudad-región, como pasa en el País Vasco, que somos territorios muy parecidos, porque hemos sido incapaces de hacer ordenación del territorio. Tenemos un problema de gobernanza muy grande. Tenemos una red de ciudades de tamaños parecidos, 3 muy parecidas, luego un segundo nivel muy parecido, y aquí todo el mundo compite y nadie colabora, y es muy difícil. Entonces, hicimos unas directrices en 1991 que nunca se desarrollaron, quitando el plan de la costa, que tenemos muy poca ordenación del territorio, pero la que tenemos la tenemos muy buena. Tenemos los dos premiados, Premio Europeo de Urbanismo. Cuando nos ponemos, nos ponemos. Pero bueno, no se han conseguido desarrollar, y nuestra idea es saber si mediante la agenda conseguimos desbloquear esos problemas fundamentalmente de gobernanza. Entonces, lo comentaba esta mañana en otra mesa. Hemos empezado partiendo de lo que es el modelo territorial, que realmente, si tú analizas el territorio asturiano, eso es así, ¿no? Que son 8 comarcas, bueno, podrían ser 9, hay una que yo creo que nos hemos pasado de tamaño, que bien podrían ser 9, y una realidad que sobrevuela por encima, que es el área metropolitana central. Pero hemos sido incapaces de institucionalizar eso nunca. Entonces, ahora estamos intentando jugar con una nueva figura en la que estamos trabajando, que se llama... madre, me he quedado ahora mismo totalmente en blanco. Bueno, instrumentos de colaboración intermunicipal, ¿no? Entonces, áreas de colaboración intermunicipal. La idea es que en función de los distintos objetivos o de las distintas temáticas, los municipios se pongan de acuerdo. Pues, por ejemplo, para un tema de ganadería, pues es que puede haber 15 municipios en Occidente que se pongan de acuerdo para regular una serie de cuestiones, o, por ejemplo, para generar un área donde se concentren las instalaciones de mayor tamaño, donde se genere el mercado, los mercados grandes de ganado, etc. Y esto entronca con algo que comentabas tú bueno, tú decías la plusvalía urbana para desarrollo rural. Nosotros estamos pensando en que cuando generas equipamientos o servicios que sean, voy a llamarlo supramunicipal para que me entendáis, pero en realidad debería ser intermunicipal, si se localizan en un municipio, no deberían revertir solo los impuestos en ese municipio, ¿no? Entonces estamos intentando buscar mecanismos que nos permitan equilibrar bueno, impactos negativos y positivos entre los distintos territorios. Y bueno, en esas estamos, en buscarnos la gobernanza, que realmente es lo que más nos está complicando. Y nada, me ha encantado escucharos, porque en realidad Asturias es una mezcla de Euskadi, ya nos gustaría, y de las Castillas, ¿no? Porque, claro, nuestra realidad del área central es más parecida a Euskadi, pero el suroccidente asturiano tiene unos problemas de despoblación muy grandes, ¿no? Que muchas de las cosas que hablabais pues me suenan perfectamente. Ahora sí, discrepo un poquito en una cosa que decíais, que no se les puede pedir lo mismo en términos de sostenibilidad. Es que creo que no tenemos que entender la sostenibilidad en términos municipales. O sea, se va a utilizar mucho más el coche en la montaña del suroccidente asturiano
que en Gijón, por ejemplo. Pero es que los servicios ecosistémicos que está proporcionando esa parte del territorio es lo que compensa lo que se está gastando en el otro lado. Entonces yo creo que la sostenibilidad la tenemos que entender en términos sistémicos, ¿no? más amplios. Y nada, enhorabuena, ha sido una mesa fantástica. Pues quizá al hilo de lo que estaba comentando precisamente ahora Laura, hablando de esas dicotomías no aparentes, pero que a la vez son muy complementarias, me llamaba la atención cuando Agustí decía lo de a ver si nos estamos pasando con la agenda urbana y agenda rural por el lado, pero quizás que no podemos entender nuestras ciudades sin lo rural que la sustenta. Yo creo que ahora mismo está encima de la mesa todo lo que tiene que ver con los equilibrios agroalimentarios, por poner un ejemplo, ¿no? Esta ciudad que no puede abastecerse si no dispone de toda esa área rural. Y viceversa, ¿no? Yo creo que esa comprensión de todo como un uno, ¿no? De alguna manera, de una manera sistemática, como decíais, puede que sea el futuro, ¿no? En cuanto al planteamiento estratégico. Y a la vez, hablando de dicotomías, se ha hablado mucho de cosas que parecen ajenas, pero al mismo tiempo son complementarias. Hablábamos de si las estrategias cada vez parece que se van volcando hacia algo normativo conforme discurre el tiempo, o si lo normativo cada vez parece más estratégico con los aprendizajes que hemos recibido. Entonces, son dicotomías, pero no lo son tanto al final, porque estamos hablando de tratar de compatibilizar como lo mejor de los diferentes mundos. Nos queda ya poquito tiempo. Yo no sé si todavía desde la fila cero hay alguna pregunta que queráis lanzar a la mesa o terminamos desde aquí. Incluso si hay alguien del público que quiera hacer alguna pregunta, toma la palabra Saturnino Corchero, de la Junta de Extremadura, director general de Ordenación del Territorio. Sí, buenas tardes. Ya simplemente era agradecer al Ministerio, a través de tu persona, Nuria, como directora, por la organización de este foro urbano, que yo creo que ha sido extraordinario. Agradecer las aportaciones de los compañeros de esta mesa y de otras mesas en las que hemos estado. Yo simplemente quería indicar un poco desde Extremadura, que el proceso que ha seguido, yo llevo muy poquitos días, pocas semanas al frente de la Dirección General. El proceso que se ha seguido es legislar primero con la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura, la LOTUS, y si efectivamente analizamos un poco los objetivos estratégicos que aparecen en la Agenda Urbana Española, con un cierto articulado de esa ley, efectivamente pues recogen esos objetivos un poco prioritarios de la agenda urbana. Es decir, que primero se ha legislado y como tal pues no tenemos, después se ha desarrollado con algunas normas técnicas, algunas guías y algunos pequeños instrumentos, pero realmente no tenemos un documento estratégico no vinculante como se denomina la Agenda Urbana Española o como se denominan las directrices en Castilla y León o otras que habéis reseñado. Y sí entiendo que es necesario un documento estratégico. Aquí enlazo con lo que indicáis, esa dicotomía. Yo siempre utilizo, en muchos casos, la conjunción, en vez de disyuntiva lo, pues la conjunción copulativa que es el y. Es decir, lo uno y lo otro. Yo no entiendo un equipo de gobierno en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma, en un estado, en el que no tenga una planificación estratégica de algo, bien formalizada en un documento o bien mental, si el ayuntamiento es pequeño o tal. Es decir, que siempre hay que partir de una planificación, entiendo, estratégica, no vinculante. Y de ahí ya, lógicamente, pasarlo al carácter vinculante con el desarrollo normativo oportuno. Una vez a través de leyes, otra vez de desarrollo inferior, reglamentario, normativo inferior. Es decir, con los distintos ordenanzas de los ayuntamientos, con todas las herramientas que nos da la normativa. Yo creo que debe ser un poco en esa línea, es decir, complementario, como muy bien habéis reseñado, y utilizando los dos instrumentos. Nosotros desde la Junta de Extremadura tenemos el afán de seguir avanzando en la agenda urbana y de conseguir un documento estratégico, no vinculante, con sus estrategias y después con su plan de acción y medidas concretas para poder desarrollar el territorio, porque es lo que quieren los agentes que están en las comarcas, que haya medidas concretas, como muy bien señalabais. Y eso es básicamente lo que desde Extremadura hay. De hecho, el afán de seguir con la agenda urbana es que la Dirección General se llamaba Dirección General de Ordenación Urbana y Urbanismo, y ahora también le hemos puesto, se denomina Agenda Urbana, Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana.
Es decir, le hemos puesto el calificativo. En el decreto de estructura se han ampliado las funciones en materia de agenda urbana, pero considero importante, siguiendo ese ejemplo de la agenda española, con esos decálogos, adaptarla. Eso sí, adaptada al territorio, como muy bien habéis señalado. Como decía María, por ejemplo, pues que hay que adaptarlo a las circunstancias de cada comarca y a las circunstancias, lógicamente, de cada territorio. Yo siempre digo que la justicia y la eficacia en las políticas es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Entonces, dependiendo de un poco de las circunstancias que tenemos en cada comarca, pues ir adaptando esa agenda urbana. Pero bueno, simplemente trasladar que desde el Gobierno, desde la Junta de Extremadura, es nuestro afán de ir hacia un documento estratégico que complemente y después ya, lógicamente, irlo desarrollando a través de las normativas, la planificación territorial, la planificación urbanística, con las competencias de cada uno y de cada administración. Pues muchas gracias, Nino. Y enhorabuena por esa apuesta también por incorporar a los grandes títulos. A veces decimos mucho, ¿por qué tienen estos nombres tan largos los cargos, ¿no? Y a veces parece así como un poco rimbombante, pero es verdad que las palabras configuran, ¿no? Y muestran pues, un compromiso, como sucede con nuestro ministerio, en este caso con la agenda urbana, que está bien poner de relevancia, y a veces esos apellidos tan largos en realidad lo que están mostrando no es ese compromiso con estas iniciativas como son la agenda urbana. Yo antes de cerrar y por dar la palabra por este lado a estas voces expertas también que ya llevan bastante tiempo andado con la agenda urbana, y en los últimos minutos que nos quedan en la mesa, sí me gustaría preguntaros acerca de cuáles han sido como los grandes aprendizajes después de estos años de puesta en marcha y cómo vislumbráis el futuro de vuestras agendas urbanas. ¿Hacia dónde creéis que van a acabar cristalizando o simplemente... Bueno, os dejo ahí, no voy a condicionaros la respuesta. La forma de cristalizar y materializar la agenda urbana pasa necesariamente por su traslado, en primer término, a la planificación territorial y en último término, a la planificación urbanística. Al final, son los instrumentos que territorializan las decisiones que se toman en la agenda urbana, que las concretan y, algo mucho más importante, especialmente en relación con la planificación urbanística, las gestionan. ¿Vale? Son instrumentos muy poderosos de gestión, tiene entrada a la iniciativa privada y muchas de las propuestas necesitan de la colaboración público y privada. Ese marco lo da la planificación territorial. En nuestro caso, en la planificación territorial tiene entrada a la iniciativa público-privada y, sobre todo, a la planificación urbanística. Son, yo creo, que el instrumento más poderoso para la implantación efectiva en los territorios de las propuestas que se contemplan en los planes de acción. ¿Vale? Eso es lo que espero, ¿no? La cristalización de los contenidos de la agenda urbana, ¿no? Bueno, yo voy a intentar ser muy sintético. Experiencia muy positiva. Realmente a mí me satisface cuando alguien que ha participado en el proceso de elaboración me reconoce, Nacho, he visto lo que yo dije en ese documento. Complejo en la gestión y en la implementación, porque es difícil desarrollar un liderazgo compartido, que significa una agenda de estas características, y debilidad en el futuro, porque son instrumentos a muy largo plazo, donde vamos a estar sujetos a distintos cambios en los equipos de gobierno y que tienen que liderar estas iniciativas y que pueden decaer en cualquier momento. Yo no sé si por este lado de la mesa os parece que para concluir esta sesión, si os veis capaces de darnos como un titular, una pequeña frase, ¿no? que quizás resuma un poco hacia dónde os veis caminando en los próximos años en vuestras regiones. Bueno, yo los resumiría en el título precisamente de este foro, que es la acción. O sea, yo creo que llevamos tiempo pasando la acción, pero es el momento de eso, de bajar al territorio y hacer. Yo creo que el diagnóstico todos lo tenemos claro. Hemos evolucionado, lógicamente, hace, pues no sé, 20 años no hablábamos tanto de cambio climático como ahora. O sea, los objetivos los sabemos.
Ahora lo que hay que hacer es bajar al territorio y hacerlos. No sé cómo nos veremos dentro de 10, dentro de 15, si conseguiremos, decías en el vídeo, ¿no? Yo me he quedado ahí, en el vídeo salía, ¿no? O sea, que resulta que tenemos que llegar a 2050 con 0 emisiones y estamos peor que hace 15 años. Bueno, pero por lo menos los objetivos los sabemos. Sabemos lo que tenemos que hacer, que es básicamente lo que estamos intentando implementar. Solo una cosa, porque le doy la razón a Agustí, me gusta mucho lo que ha planteado, y corremos el riesgo, me aparto un segundín, ¿no? Corremos el riesgo cuando hablamos de agendas rurales y urbanas de contraponer cosas que no es así. O sea, simplemente yo creo que tenemos que empezar a decir que cuando hablamos de las agendas rurales no es algo distinto, sino que simplemente hablamos de una realidad que tiene otra dimensión. Eso es lo que deberíamos de hacer y yo eso sí que me lo llevo así apuntado para tenerlo en cuenta. Titular. Yo como María, yo me quedo con vuestro lema, me lo he dicho al principio, me ha gustado mucho, de la planificación a la acción, y yo creo que volviendo a mi ámbito de pequeños municipios nos lo están demandando ya, yo creo que ya toca, pero también le pongo dos sustantivos más. Uno es gobernanza, 2.000 municipios, 919, es muy complicado. Me quedo con las áreas de colaboración intermunicipal de Asturias, ya hablaremos, que me ha gustado mucho, porque al final, si 9 alcaldes del Alto Tajo se han puesto de acuerdo, lo vuestro tiene que funcionar. O sea que... Y otra es, aparte de la gobernanza, financiación. Si no hay financiación, el papel lo aguanta todo, pero el medio rural necesita una financiación y los territorios dispersos necesitan una financiación especial. ¿Por este lado queréis dar un último titular? Para cerrar. José Andrés, ¿está bien? ¿Nacho? Yo voy a reiterar algo que han dicho y que es una cosa que llevo diciendo mucho tiempo. Tenemos que dejar de decir qué hay que hacer para hacer lo que decimos. Pues Nacho, José Andrés, María, José Antonio, de verdad, muchísimas gracias. Espero que la audiencia haya disfrutado tanto como yo. Hemos hablado de planificar, dejar de planificar y pasar a la acción. Creo que hemos visto no solamente 4 modelos de pasar a la acción de manera, como hemos hablado antes, diferente pero a la par muy complementaria. Además, eso lo hemos también pues todavía aderezado un poco más con las experiencias de otras comunidades autónomas que nos acompañaban también aquí en la audiencia. Y bueno, creo que la agenda urbana lo que ha puesto de manifiesto es que la gobernanza multinivel y la cooperación interinstitucional son imprescindibles para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Los retos que tenemos por delante son mayúsculos y solo de la mano y con un ejercicio de complicidad vamos a ser capaces de poder hacerles frente de una manera exitosa. Así que agradeceros enormemente, ¿no?, el que nos hayáis puesto encima de la mesa diferentes ejemplos de cómo caminar hacia esos objetivos. Y bueno, permitidme que dedique un agradecimiento muy especial no solamente a los compañeros de aventura de este panel, de la audiencia que nos acompaña, sino también pues, a todas las personas e instituciones que, como muy bien ha reflejado la mesa de inauguración esta mañana, han puesto en evidencia que con la complicidad de todos los agentes pues podemos poner en marcha grandes espacios de colaboración y cooperación, como han sido este segundo Foro Urbano de España, y particularmente pues a todo el equipo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que se ha dejado la piel para que hoy estemos todos disfrutando y aprendiendo y lo que nos queda. Así que, bueno, un gran aplauso y nos vemos.